pues, funcionamiento, sí. exactamente, es su chismoso favorito. Pues bueno, lamentablemente me enfoco más en lo comercial y es todo el mundo acorde a mis posibilidades de poder colaborar, pero creo que si me meto las manos de más, lejos de ayudar voy a perjudicar, ¿no? Pues por eso la intención es buscarte, Edgar, para ver la manera de podernos colaborar, ¿no? Ujú, ujú, entiendo, claro que sí. Listo, entonces yo cierro mi micrófono y pues bueno, les dejo hablar. Hola Edgar, pues mira, molestándote, el detalle con la instalación de OnGuard aquí en Collins es Ujú, que requieren que la base de datos sea otra diferente a la Access Control normal de OnGuard. ajá, Entonces ahí ocupamos hacer una instalación especial ujú, ujú, y para ello pues estamos buscando el apoyo porque lo intentamos hacer en un servidor, querían instalar la aplicación en un servidor y la base de datos en otro servidor. ajá, Lo estábamos viendo con Fabián, pero pues ya no está Fabián, se fue. ujú, Entonces ujú, no se concluyó la instalación correctamente ujú, y queríamos ver lo vamos a instalar creo que en el servidor donde está la base de datos. Pero ellos habían montado la base de datos ya en ese servidor para hacer ujú, consultas, hacer reportes. ujú, Entonces tendríamos que montarlo en otra base de datos. Es por ello la consulta. ujú. Ok, ¿Qué es pero lo que tendríamos que hacer? entonces ahorita ya está trabajando su sistema Ongar con una base de datos en el mismo servidor, ¿correcto? No. Haz de cuenta No. que está el de producción, está trabajando en un servidor de QNAP, está funcionando, el servidor ONGAR que está funcionando. Ujú, Ellos extrajeron la base de datos y la montaron en un servidor con SQL estándar. ajá. La sacaron nada más para estar sacando reportes, Ujú, ujú, para sacar información y demás. Entonces tenemos que montar en ese servidor de la base de datos, tendríamos que montar ONGAR. Pero la base de datos tendría que ser un nombre diferente. ya. Porque ahí en ese mismo servidor tienes El otro. exacto, la que extrajeron de producción, ¿no? Exactamente. Ujú, listo. Y entonces, ese sistema que utilizaron para sacar reportes, Ujú. lo siguen utilizando, ¿correcto? Para sacar reportes. Sí, siguen sacando de manera manual la base de datos para sacar reportes. Ujú, ok, muy bien. Bien, pues aquí tendríamos dos alternativas. Una es que pudieran, pudieran crear una instancia en SQL Server para dividir la base de datos principal con la que se pretende, con la que se pretende estar instalando. Entonces, cuando creamos una instancia, vamos a decir que partimos el servidor de base de datos, lo vamos a partir y una instancia, por ejemplo, puede llamarse pruebas, ¿no? Entonces, no importaría que tuvieran el mismo nombre, porque pues están en diferentes sitios, vamos a llamarlo, dentro de la base de datos. Entonces, esa puede ser una de las alternativas. La otra de las alternativas es que, como van a instalar el aplicativo va a utilizar los parámetros por default de Ongar, ¿no? Es decir, va a buscar la cuenta del Enel, va a buscar la base de datos Access Control y va a buscar el password por default para poder configurarse. Ujú. Mm, ¿Listo? Pero podríamos, podríamos hacer terminar las conexiones de SQL para que nos permita renombrar la base de datos, la que tienen actualmente, la de reportes, que se llama Access Control. Y Ujú. entonces, en el momento que la renombramos, podríamos empezar a configurar OnGuard. Ya lo instalamos, termina la instalación con los parámetros por default. Y en este punto podríamos cambiar el nombre de nuevo a, no sé, Access Control 1 o como se llame, ¿no? Y volver el nombre que tenía la otra base de datos a Access Control. Eh, y, y y cambiar los parámetros de configuración de OnGuard, para que en lugar de que apunten a una base de datos llamada Access Control, pues apunten a una base de datos que se llama Access Control 1, por poner un ejemplo. Ujú.
Eso lo hacemos dentro de una vez que ya esté instalado. Una vez que ya esté instalado OnGuard, podemos indicarle cuál va a ser la base de datos a la cual se va a conectar. Eh, y el programa en específico donde hacemos eso se llama Configuration Editor. En el Configuration Editor le decimos, ¿sabes qué? Tu base de datos va a ser este nombre, ¿no? Ya no apunta al nombre de Access Control y ahora va a apuntar a otro nombre cualquiera. Configuration Edition. Ujú, en el Configuration Editor. Ok, Mira. entonces sería, instalo, le doy todos los parámetros normales, Ujú, le dejo la base de datos por default, ujú. no se va a sobreescribir, no se va a borrar, no le va a pasar nada. Si la otra base de datos ya la renombraste como, no sé, Access Control 2, por poner un ejemplo, no se sobrescribe. Va a crear una nueva base de datos totalmente en blanco que se va a llamar Access Control. Al final, tu base de datos, la que estás utilizando como prueba, bueno, la que estás utilizando como reportes, es la que se va a llamar Access Control 2, por poner un ejemplo. Y una vez que ya se termine la configuración, mira, te vamos a mostrar rapidito. Una vez que ya termines, ya tienes la instalación, ya tienes todo completo, pues lo único que tendríamos que ir es renombrar de nuevo las bases de datos, ¿vale? Renombrar tu base de datos de pruebas para que ahora se quede como Access Control y, la que donde vas a instalar OnGuard, pues se llame Access Control 1 o tenga otro nombre, ¿no? Ya decidirán cuál es. Y en el Configuration Editor, que es el programa de configuración de OnGuard, pues meramente le tenemos que decir, ¿cómo se va a llamar mi base de datos? Perdón. ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Access Control 2, AC2. O sea, le puedo poner el nombre que yo desee. Este nombre o estos datos se guardan se guardan en un archivo que se llama acc.ini. Save changes y en el acc.ini, acc.ini, .ini. ¿Listo? Acá vienen los datos de el ODBC que va a estar utilizando, el user del Enel, ¿vale? Se guardan aquí y en el application.config, creo que también en el application. Ujú. Bueno, que son archivos de configuración. Yo creo que lo más sencillo sería el ponerlos en dos instancias, ¿vale? Y tendrías que hacer también en el ODBC, pues hacer las adecuaciones, ¿no? Para que apunten a la base de datos con el nombre nuevo. En el ODBC en el server. Sí, correcto, en donde estás instalando OnGuard. Aquí tienes un driver de ODBC que apunta a la base de datos, entonces en lugar de que se llame la base de datos Access Control, pues le vas a tener que decir que es AC2 o cualquier otra base de datos, ¿no? Aquí pues ya lo rompí. Entonces, esas serían las adecuaciones que tendrías que hacer para que pudieras utilizar una segunda base de datos en ese servidor. Yo creo que lo más sencillo sería como Ajá. buscar la instancia para que tuvieras dos bases Access Control. Pero eso implicaría en que también en el servidor de aplicación o en el servidor que utilizan para los reportes también hagan la adecuación, ¿no? Porque Access Control, por ejemplo, aquí va a estar la instancia y bueno, pues, si tienen un puerto en específico, pues se pone el puerto. Con esto ya garantizamos que vaya a la instancia que se llama instancia y busque la base de datos Access Control dentro de tu base de datos SQL. Y podrías tener ya dos bases que se llaman Access Control, sin tener que estar renombrando, sin tener que estar, simplemente apuntas la instancia.
Ok. Ujú. Entonces, déjame ver si te entendí. Tendría que renombrar la base de datos que tienen actualmente y crear otra. Ujú, ujú. La Eso, pregunta eso, es, eso en la opción 2. En la opción 1, ujú, déjame ver si tengo aquí mi servidor de base de datos. Acá está. En la opción 1, que tengo que a mí se me hace la más sencilla, vas a tener, por ejemplo, todo esto es tu motor, pero sí. esta es una instancia, aquí va a haber otra instancia, aquí va otra instancia, por ejemplo, recursos humanos, sistemas, X, ¿no? Entonces, en cada una de las instancias vas a tener una base de datos Access Control. Lo que, lo que, lo que pasaría es que le vamos a decir, dirígete a la instancia 2 y busca la base de datos Access Control. Bueno, aquí no tenemos puerto, pero lo podemos dejar sin puerto, ¿no? El de default que es el 1433 de SQL. Y entonces tienes Access Control para tu, tu servidor de reportes y Access Control para esta nueva instalación, y creando esas instancias. En dado caso de que esa no sea la opción, pues entonces lo que tendríamos que hacer es renombrar esta Access Control. Mm, Ahorita no me va a dejar renombrar porque tengo esta, Me imagino que tienes abierto algo. exacto, tengo conexiones, pero renombramos a cualquiera, ¿no? Access Control 1. Cuando renombramos, entonces ahora sí ya vas a poder crear tu base de datos Access Control para el aplicativo que vas a instalar en este servidor. Al finalizar la instalación, tendrías que volver a renombrar la base de datos que se llama Access Control por Access Control X y a esta ya le quito el 1 para que los dos, para que ya cada quien tenga un nombre de base de datos diferente. La pregunta de los 64,000. Cuando estás haciendo la instalación de OnGuard, me Ujú, decía Fabián que debía de crear primero la base de datos en SQL. ujú, Alguna vez yo lo instalé y la ujú, creó en automático. ujú. La pregunta es si tengo que crearla o si lo va a crear en automático el programa. Tienes dos opciones para poder crearla. Ujú, Una es la asistida y otra es la manual, ujú. ¿vale? Dame un segundo. Acá lo debo de tener. Mm, ¿Dónde está el core? Bien, cuando tú estás instalando, Mm, en 8.3, esta opción ya no viene, ¿vale? Pero cuando tú estás instalando te va a aparecer esta ventana y ujú. te va a preguntar cómo quieres instalarlo. Si Sí. quieres instalar tu base de datos manual o quieres la asistida, ¿vale? En la Mm, manual es la que te decía Fabián, en la Fabián. que te decía, Ujú, exacto, donde tú tienes que hacer tu base de datos primero en SQL Server, ¿vale? Y la ujú. asistida, OnGuard se encarga de crear tu base de datos. Ok. Entonces sería la asistida y eso la generaría en automático. Yo creo que lo Correcto. más sencillo es, les comentaré ahí a Collins a ver si pueden renombrar su base de datos para efectos de la prueba de que corra Ujú, OnGuard, ¿no? ujú, ujú. Ok. Entonces la asistida él la va a crear y ya después entro yo a modificar los parámetros. Unas dudas ahí rápidas, Eder. Claro. Venía el SA, ellos no utilizan SA. El SA creo que es de corporativo y lo utilizan allá nada más en Estados Unidos. Ellos tienen otro usuario que supuestamente tiene todos los atributos de un SA. Ajá. ¿Hay problema con eso? ¿No hay problema? ¿Se puede utilizar? Porque Sí va a marcó haber. muchos errores. Sí va a haber problemas porque cuando tú utilizas el modo asistido, Ajá. no te deja que pongas Usuario que no sea otro SA. usuario que no sea LSA, correcto. Cuando lo creas de manera manual, no tienes ningún inconveniente.
Cuando es manera manual no tienes ningún problema. Si tiene el atributo de sysadmin, esa cuenta que tienen, no tienen problemas, porque al final tú eres la que vas a crear esa, esa base de datos. Entonces, y OnGuard ya no va a ir a crear la base de datos, solamente lo único que va a hacer es configurarlo. Pero para configurar OnGuard, o bueno, crear las tablas y las relaciones y todo, Ujú. pues realmente ya ni siquiera utiliza LSA. La cuenta que utiliza es la cuenta del Enel, que es la que está, que es la que es la dueña de la base de datos y tiene los permisos para hacer modificaciones sobre esa base de datos. Ok, entonces para el modo asistido tendría que utilizar el SA. Correcto. Siempre te lo va a pedir y no nos dejan, ni siquiera nos va a dejar poner un otro usuario. Ni siquiera va a habilitar el campo de poner usuario. Ya lo toma por default. LSA. Ujú, Ok. La otra pregunta era para cuando encripta la base de datos, el ujú. usuario que se tiene que crear un usuario ahí, ¿no? Tú le das el usuario a crear. ¿Es correcto? Tú le dices Mm, administrador y el password del administrador, o puede ser cualquier otro usuario. Puedo crear otro usuario, o puedo usar un usuario administrador del servidor. mm, ok. No, para la Ujú, encriptación, lo que se utiliza es una llave de encriptación, pero el ujú. mismo asistente te va a solicitar la llave de encriptación, creo que viene por acá. Em, Mira, desde aquí le podemos decir dónde está el servidor de la base de datos y la cuenta que va a estar utilizando, ¿vale? Ujú, ujú. Déjame ver dónde está lo de la encriptación. Ah, en la encriptación viene hasta este punto. Acá está. Database installation. Esto es cuando es asistido. Te digo que Ujú. No me va a ya dejar no. modificar el SA. Exacto. Ujú. Ujú, Y la encriptación, aquí está la encriptación. Aquí te va a pedir una llave, una passphrase o sí, una passphrase o generar un archivo punto G. El mismo sistema asigna una llave de encriptación aleatoria y te va a dejar un archivo punto OG. Esa es la llave de encriptación. Si eliges la passphrase, pues entonces tú vas a poder poner tu propia palabra y de todas maneras te va a dejar un archivo .og. Pero esto no, esta encriptación es indistinta o no tiene que ver con la cuenta del Enel. OnGuard en este punto ya se va a estar empezando a comunicar usando a través de la cuenta del Enel, utilizando el ODBC, que ya debe de estar configurado, y la cuenta del Enel. ¿Por qué? Porque al principio de este Setup Assistant, que es el programa de configuración, nos va a aparecer un welcome. Si, si no es capaz OnGuard de llegar a la base de datos con la cuenta del Enel, entonces desde aquí vamos a tener un problema. Desde aquí no tenemos un tache y entonces aquí no, en este punto no va a necesitar alguna cuenta con algún privilegio alto. Meramente es hacer login a la base de datos utilizando la cuenta del Enel y la cuenta del Enel es la que se va a encargar de configurar todo lo que necesita, la base de datos. ok. Entonces no se ocupa un usuario en específico. No sé por qué había visto que había un usuario para encriptar, Mm, mm. ¿no? Para licencia sí. Para la licencia sí te va a pedir que crees una cuenta, que aquí está. El license admin, la licencia te va a pedir crear un usuario y un password para el administrador de licencias. En Ok, este el sí. usuario puede ser X, no, pues no tiene que ser administrador. Puede ser X. Lo que pasa es que es un usuario que va a crear OnGuard, pero para acceder directamente al aplicativo. O sea, ni siquiera va a ser de Windows, nada. O sea, tú vas a crear un usuario y un password para acceder al aplicativo que se llama, al aplicativo de licencia. License Administrator. Sí, pues, exacto, License Administrator. Y, Ok. y puedes crear tu usuario, el que tú quieras, ¿no? Le puedes poner Fulanito de tal Administrator. y el password, el que sea. Ujú, 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 Ok. correcto. Y ese siempre lo Solamente va a va a hacer. ser para la licencia. Exacto. Aquí sí. Para Ok. licencias sí utilizamos un usuario y un password. Pero para la encriptación no.
Ok, eso es en cuanto, deja acordarme. Mm, ok, crea la licencia, se activa, renombro la base de datos, la pongo asistida, necesito el SA. Ujú, Ujú. Para la instalación del cliente, eso no lo encontré nunca en el manual. ¿Lo ujú, tendrás tú por casualidad? mm. ¿No? No, para la instalación del cliente, aquí mismo también. Dentro de la configuración, cuando corres tu instalador o tu ISO del Enel, te va a preguntar qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres Ujú. instalar un servidor o quieres instalar un cliente? El cliente. Ujú. Exacto. Y en el mismo, el cliente, el asistente te va a guiar para, para completar la instalación. Meramente lo que va a hacer es, pues es instalar el aplicativo, porque al final los servicios los jala del servidor. ¿Y el ODBC se instala, se configura solo o tendremos que configurarlo? Ya se configura solo. Sí, no tengo que modificar nada. Mm, mm. Ok. Lo Ok. único que sí es que, mm, lo único que sí es que en Configuration Editor, está, en Configuration Editor, en lugar de decirle que va a hacer autenticación por Windows, tendrías que hacer una autenticación por SQL para que te ponga este, para que te habilite este campo que se llama password, y aquí ponemos el password de la cuenta del Enel. Porque si lo dejamos como autenticación de Windows, la cuenta con la que esté haciendo login o con que estés instalando, pues necesitaría estar en la base de datos para que pueda hacer una autenticación a la base. Entonces, como regularmente eso no pasa, pues por eso eh, tendríamos que estar utilizando SQL, autenticación por SQL y el password de la cuenta del Enel. Ok, entonces en el cliente debo utilizar el Configuration Editor Editor. Ujú, y cambiar la autenticación, correcto. método a SQL, password. Y ahí sería el password del ENET. Correcto, de la cuenta del Enel. Ok, sería el password de la cuenta del ENET. Muy bien, pues creo que hasta ahorita sería todo, era lo de la licencia, era lo de la base de datos. Entonces, sí o sí ocupo el usuario SA, si no tendría que crearlo manualmente la base de datos y que se conectara. Ajá, correcto. Y si lo quieres hacer asistido, pues entonces sí necesitas el SA. Ok, esperemos el SA. Muy bien, pues voy a ver cuándo nos dan una ventana de tiempo porque se nos vence el SUS Ujú, ujú, y ocupamos tenerlo funcionando. Para actualizarlo, esa es la otra vertiente, ujú, Edgar. Para ujú. instalar el que ya tenemos, para actualizarlo, solamente debo de correr el setup del 8.2, ¿Qué versión estás? la 8.1. Mm, sí, debes de correr el setup, pero tienes que tener en cuenta que te va a pedir tu llave de encriptación. Se supone que en el 8.1 no tenía, No, sí, es en el que 8.1 está. no, ¿Vale? 8.1 sí tiene. 8.1 sí tiene. 8.0 no tiene, pero 8.1 sí ya tenemos llave de encriptación. No me digas eso, en serio. Ujú, ujú, ujú. Si no Tendría tienes, que ver. si no tienes tu llave de Pero encriptación, ajá. si tuviera llave de encriptación, hubieran podido sacar la base de datos. Es que sí puedes sacar la base de datos, pero cada vez que instalas un OnGuard o lo vas a actualizar, como tiene que desinstalar todo, hace una desinstalación de tu versión anterior y una instalación nueva, Sí, entonces te va a pedir la llave de encriptación, porque hay que configurar servicios que requieren de esa llave de encriptación, como es el Message Broker y el RabbitMQ. Son servicios que requieren los parámetros que tiene que tiene encriptada la base de datos. O sea, yo puedo sacar la base de datos y explotarla,
sin problema, pero si lo quiero utilizar con Ongar, pues sí necesito la llave de encriptación. Entonces el 8.1 ya Ujú, trae. correcto. De hecho, ¿cómo te puedes dar cuenta? Sí, ¿cómo me pudiera dar cuenta? Puedes abrir tu login driver. En login driver, pero 8.1 ya tiene. Eso sí, acá está el login driver. Es cierto, perdóname, ya revisé. La versión que tiene es la 80.458.316. Ah, ok, 8.0 no tienes problema. No, ok. 8.0 no tiene llave de encriptación. Pero Sí, ya se me sí, hacía raro. pero sí, durante la instalación te va a pedir que crees una llave de encriptación, porque ya 8.1, 8.2 y 8.3 ya está encriptada la base de datos. Encriptada la base de datos, ok. Ujú, Entonces, para actualizar el servidor, sería correr el setup del 8.2 y ujú. alguna anotación en específico, en especial. Solamente es correrla. ¿Qué me va a preguntar? ¿A modificar? ¿O cómo me aparecerá para actualizarlo? No, hacer una instalación. ¿Va a ser A la ver si aparece. instalación normal? Ujú, ujú, ujú. No va a modificar nada de la base de datos, no va a hacer nada. Sí, sí la No, va a modificar. Yo lo que sí, te recomiendo, sí, yo lo que te ajá. recomiendo es que antes de que corras tu proceso de upgrade, Ujú. tengas un respaldo de tu base de datos. Siempre, siempre, por cualquier situación, siempre tenerla. Porque sí la tiene que modificar. Hay ciertas cosas. Una la encriptación, una porque tiene la llave de encriptación. Otra por si necesita agregar algún nuevo campo, quitar campos obsoletos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí lo modifica. Con relación a los datos, no tendría ningún problema, pero la estructura de la base de datos sí la modifica. Pero es recomendable siempre tener, antes de correr tu proceso de migración, tener una copia de tu base de datos. Ok, muy bien, entonces tengo que revisar. Es que tengo que tiene que salir todo, pues tiene que funcionar el proceso. El programa debería de funcionar OnGuard y si no, tendría que sacar la base de datos de allá y traérmela para acá, hacer un restore, Ujú, cambiar la licencia, retornar la licencia demo, instalar la licencia del SUS y actualizar la base de datos. ujú, ujú. Ok, ok. Entonces, Ahora, antes de ujú, llegar a 8.2, antes ujú, de llegar a 8.2, te recomiendo también que vayas a ver la tabla de compatibilidad de 8.2 para que solamente verifiques que todo lo que tienes instalado, pues va a seguir funcionando en 8.2. de hecho, es por eso que nos decidimos por el 8.2, porque en el 8.3 creo que no está aprobado las micros que se tienen. Entiendo, entiendo. Es lo que habíamos revisado, entonces no, por eso se optó por la 8.2, porque creo que esa sí está aprobado. Ujú. Ok, Entonces no debería haber problema, debería de listo, funcionar. listo. Entonces sí sería así el proceso. Digo, siempre el respaldo de tu base de datos por cualquier cosa. Ahora también Ujú, en SIG te puede expedir una licencia que se llama licencia de transición. Te dan una nueva licencia con todas las características de tu servidor ujú. y entonces pues puedes correr tu actualización y activar con esa licencia de transición. En algún momento dado que necesites regresar, pues entonces tienes su licencia. O sea, para que no tengas porque de hecho tendrías que estar, tendrías que estar también, aparte de retornar tu licencia, Mm. tienes que solicitar tu licencia en 8.2. Ese es un otro punto. Tienes que solicitar tu licencia antes de empezar tu migración, porque la licencia que tienes va a trabajar con 8.0 o trabaja con 8.0. Entonces, Ujú. antes de empezar, tienes que pedir tu licencia en 8.2 para que te manden la licencia en la versión y no tengas problema al activar.
Sí, esa ya la tenemos, ¿no? Omar, esa es la que ya me mandaste, la nueva, el nuevo SUS, lo que viene en la licencia. No, perdón. Y cuando se ordena lo que es el SUS, no te modifica a la versión automáticamente a la versión más nueva. O sea, esto lo hacemos de manera manual. ¿Por qué? Porque puede haber que hay integraciones dentro de una versión de OnGuard que solamente están vigentes a esa nueva versión. Entonces, si yo te cambio la versión sin revisar antes que tus versiones nuevas funcionen, o en su defecto, que sea lo que tú quieras, vas a tener la bronca de que, pues, ya una vez hiciste el upgrade, ya no me puedo echar para atrás, ¿sale? Lo que logramos en 8.2 fue una licencia espejo, a préstamo, que vence 90 días a partir de que se creó, y que esa sí está en 8.2, ¿sale? Pues si tú Mm, quieres que la licencia maestra, por así decirlo, o en la cual está actualmente trabajando, o que está en, ¿cómo se llama? En productivo, eso sí hay que hacerlo de manera manual, ¿sale? No lo hace el Enel automáticamente, es de manera manual. ok, la que me enviaste entonces no es para eso. No, la que te envié aún sigue estando en 8.0, la del SUS, Ajá, y si queremos hacerlo de si queremos pasarlo a 8.2 ya de manera definitiva, es un proceso que tenemos que hacer de manera manual directamente en el portal del web, ¿vale? Pues, sí, insisto, la primera licencia que te mandé hace como unos 20 días más o menos, y que es sobre la que estás haciendo tus pruebas actualmente en un servidor sí, extra, esa es la 8.2, ¿no? es este 8.2, exactamente. Ajá. Y la Ahora, que me sí, enviaste del SUSP es nada más para... este en 8.0 todavía y está para validar solamente que sí, que ya se actualizó el SUS y esa licencia, ¿vale? Pues nosotros Tengo que tenemos retornar la que tiene ahorita el servidor, entonces. una buena Ah, pregunta, Edgar. no, hasta que empieces tu proceso de migración. Si tú retornas tu licencia en este momento, te vas a quedar sin tu aplicativo. Ujú. Una vez que inicie el proceso de actualización, ahí es donde se tiene que retornar. Correcto. Allí tendrías que retornar la licencia. Ok. E instalar la que me mandaste, Omar. No, no, no. Una vez que aquí estamos hablando de dos licencias diferentes. Ujú. Cuando hablo, ahorita creo que estamos viendo primeramente por tema de la que está en productivo, la que tiene Ajá. Collins 8.0, ¿vale? Sí, 8.0, sí, correcto. A lo que se refiere Edgar es que una vez que tú comiences el proceso de migración a 8.2, Ujú. hasta entonces hay que hacer el retorno de la licencia, ¿sí? Y de retornada, pasarla de 8.0 a 8.2 y yo emitirte ya la nueva licencia en esa versión, ¿sale? Ahora, la que tienes en prueba, ¿sí? Esa licencia que está en prueba ya está activa en 8.2, ¿sale? Eh, ¿La has podido activar? Se activó la que me mandaste de demo, esa sí se activó. Ok, Se pues activó y si es la, como estábamos instalando, pero pues no funcionó la instalación. ok, pues si no Tendremos. funciona si no funciona la instalación y si se activó, en ese caso sí hay que hacer el retorno, ¿verdad, Edgar, o no? Sí, sí, sí habría que hacer el retorno. Pero no lo van a poder hacer cuando estén instalando. Más bien tendrían que estar mandándole correo a SIG para que les retorne la licencia, porque si nosotros lo tratamos de retornar una vez que ya entremos al License Administrator, no va a haber ese código de retorno. Vamos, se quedó como atrapada, digamos. Entonces, para retornar nos solicita un código de retorno y ese código de retorno no lo tenemos porque el aplicativo no está funcionando. Entonces, quien nos puede ayudar a retornarlo es SIG. Ok, claro. Y consigue es trabajarles de 7, perdona, ellos están 3 horas adelante de nosotros, ¿verdad? Sí, pero ahorita no está SIG. Ahorita es Thanksgiving allá Sí, y creo que Thanksgiving. van a tomar el viernes también. Mm. Entonces, sería, Entonces, digo, pues ahorita podemos mandarlo
y que nos respondan el lunes, ¿cierto? Ellos empiezan a jalar 5 de la mañana, hora de aquí en México, ¿no? Hora del centro de México. Por diferencia de 3 horas que tenemos por Sí, allá. 2 horas. Sí, sí, 2 horas adelante porque ellos están en el este de Estados Unidos. Sí, 2 horas con relación a México, sí. Yo no lo haría de una vez porque no sé si dejaron a alguien de guardia. Entonces Ah, perfecto. no les vayan así a retornarla y resulta, no sé la verdad, si dejaron a alguien de guardia. Yo lo haría, si lo tienen pensado, pues mejor de una vez el lunes, temprano. Este, seguramente se han de tardar con unos 15, 20 minutos, más o menos es lo que he visto que me tardan cuando yo les mando correo. Entonces, tampoco es demasiado. Y si no, los podemos volver o lo podríamos hacer por teléfono también. Y Por Marcar. también teléfono creo lo que, intenté, pero no se activó. No, exacto, no, eso es no. lo que te voy a decir. No, marcarle directo al SIG. Ah, ok. Ok, Sí, ok. comunicarnos con ellos por teléfono. Entiendo. Ok, pues entonces debo de retornar la licencia entonces de forma manual o tiene que ser en automático. ¿Cómo le haríamos? ¿Tendríamos que mandarte algo, Omar? Sí, lo que es el shortcode. ¿Recuerdas que no me mandaste un pantallazo Sí. con el que, ah, con el que se activó la licencia? Ahora es diferente el proceso, parecido pero diferente, para que te genere el nuevo código el código corto. Y Ujú. en eso ya podemos pedir lo que es no es cierto, pero quedamos que no está generando los códigos cortos en la licencia demo, ¿cierto? No, no, Porque, es que no porque funcionó OnGuard. exactamente, entonces ahí lo único que requeriríamos sería el dongle ID, ¿cierto? Edgar. ¿Para qué? Digo, en el caso de la licencia demo que se instaló y no funcionó, pero sí se Ajá, registró, ajá. sí se activó, perdón, es de que vamos a requerir solamente el código de dongle ID, ¿cierto? Porque no podemos generar un shortcut. Sí, no, meramente el Dongle ID e indicarle así qué licencia es para que ellos te puedan para que te puedan liberar la licencia. Ok, Ujú. y volver a Y intentar la donde lo vaya a instalar, tengo que generar otra vez el activation code. Sí, Ok. y ese es más rápido, si me lo mandas a mí, y yo te ayudo con la activación. Como lo hicimos la vez pasada, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Ok, entonces así le tendríamos que hacer. Am, Déjame ver entonces para ver lo de la desinstalación. Sí. Entonces yo ya no tengo que hacer para regresar la licencia, ya no lo tengo que hacer, ¿correcto? De la demo, sí. Ajá. De la productiva, aún no. Ese hay que dejarlo todavía en paz. Hasta Sí, que en la no. productiva esa no lo voy a tocar hasta, esa es la última opción. Exacto. Esa es la última opción. Pero en el demo quedamos que no tenía que hacer el retorno porque no quedó funcionando, ¿no? Exacto. Ahí solamente cuando ya cuando hayas hecho todo cuando ya hayas hecho la limpieza de la instalación y que estés comenzando otra vez a trabajarlo, me avisas, y yo mando el correo a SIG para que se vayan a retornar esa licencia de manera manual. O al menos que su sistema ya esté retornado, pues, el registro o el servidor de Lionel. Y ya que nos permita nuevamente hacer la activación. Ok, entonces, ya que esté en la nueva instalación, te aviso para que mandes el, Correo. el dongle ID. Ujú. Y no retorno nada, solamente me cambio al nuevo servidor donde va a ser la instalación. ¿Es correcto? Sí, ya Sí, Omar, serían. ¿no? Ya Sí, sí, sería, correcto. ya cuando te avise a ti, ya nomás te mandarías el dongle ID para hacer el retorno de la licencia. Exacto. Yo mando el logo la idea al área de SIG. Tienes que ellos Ujú. me digan, ya se retornó la licencia, ya puedes volver a intentar activarla. Y lo activaremos por medio de un shortcut. ¿Vale? Un Ok, el shortcode. activation code. Ándale. Que es el Ok. que me mandaste la vez pasada. Porque Ujú. recordemos que ahí en Calling QTC no tienen internet. No, no tienen internet. No está funcionando, está bloqueado.
Exacto, entonces para evitar broncas a todos, que esa forma de hacerlo lo más rápido, digo, ya más, me avisas si quieres un día antes, para hacer yo el alba, para que te reciba tus mensajes, puedo trabajar yo, ¿vale? Darle prioridad y trabajarlo yo. Muy bien, déjame checar con planta a ver cuándo nos dan acceso. No tenemos mucho tiempo, tenemos hasta el 12 para echar a andar la actualización. ¿Ok? Va, va. ¿Ok? Pues ¿Ok? les agradezco mucho su tiempo, muy amables. Edgar, ¿te podríamos molestar en caso de cuando realicemos la instalación? Eh, pa- ¿Para cuándo la están? Lo que pasa es que la próxima semana empiezo entrenamientos, entonces quizás me pueden mandar correo, pero mi respuesta va a ser tardada debido a que estoy en los entrenamientos. Ok, Pero si tienen algún problema, pues entonces pueden mandar al buzón de soporte, que tampoco va a ser como muy inmediato. Depende de los compañeros de allá de Estados Unidos y tendrían que ser mis compañeros de allá de Estados Unidos. Pero sí, sí me pueden enviar correo, solamente que no va a ser tan, tan, tan inmediata la atención. entiendo. Pues a ver cómo nos va. ¿Solamente la semana que entra tienes capacitación? No, tengo 2 semanas de capacitación. Yo concluyo mis entrenamientos hasta el 12 de diciembre. El 12 de diciembre se acaba el SUS. Correcto. No, digo que también el SUS de Collins UTC se acaba el Ah, ya, 12 de ya. diciembre. Pero tienes creo que periodo de gracia. Creo que son como 30 30 días de días. periodo de gracia. Ujú. Ujú. Tienen 30 días de periodo de gracia, entonces. Sí, Pues si no ya mal salgo. recuerdo, sí. Ujú. Bueno, Yo, pues ya sería algo. sí, ya ahorita, digo, es periodo de gracias lo están dando ahorita, temporada, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Por qué? Por el tema que hubo en que se estuvo, o hay una intermitencia en el suministro de los SUS, donde están dando esa ventana de tiempo de 30 días adicionales, como una manera de una compensación por los tiempos de espera. Ok. Muy bien, pues vamos a ver cómo nos va. Espero que la instalación salga bien, esta vez salga bien. Y pues voy a comentarle lo de los usuarios. Imagino que tuvo que haber algún problema con el usuario que no era el SA. Entonces, para verlo con los muchachos, a ver si nos pueden apoyar del lado de acá. Listo, claro que ¿Ok? sí. Pues muchas gracias, Eduardo. No sé cómo te agarramos, pero qué bueno que de repente has tenido tiempo y pues qué malo que vas a estar ocupado las 2 semanas siguientes, pero a ver, a ver, no hay nadie más que nos pueda apoyar, Omar. Este, Luis, te va a tocar estudiar un chingo. Pues sí, en lo que podamos, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Ok? De igual manera, tenemos la manera también de apoyarnos, con alguien más, si en dado caso, digo, Edgar se encuentra ocupado, vamos a ver la manera también de forma interna, de cómo solventar, digo, apoyar a Luis, para que todo el apoyo sea lo más rápido posible y no tener problemas con esos temas, ¿no? Entendiendo que, pues bueno, no es tema ni de Judith, ni es tema de Lionel, sino que se ha quedado de parte nuestra. Este, y, pues, bueno, insisto, yo colaboraré con tu gerencia a ver de qué manera podemos atender lo más rápido posible los tickets que sean del enemigo, ¿no? Ojalá y sí para garantizar la instalación de OnGuard, que ya Ah, no perfecto. surge echarlo a andar aquí. Ok, va, perfecto. Sale, ya estás. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes, buen día, hasta luego. No, ¿de qué? Hasta Hasta luego, luego. buena tarde. Bye. Buenas tardes, chao.